You be sorry on the bench. Strap going for Ray. Buddy, get the ball between their guards. Watch for Everett and Merle cutting to the basket, all right? You guys remember what we worked on in practice, all right? I want to see it on the court! I haven't been in here for years. Hey! Are you listening to me? Yes, I am! I think you're having a nervous breakdown. I don't think you recovered from Rachel's death. La leyenda del cine Gene Hackman pasó sus últimos días en su casa de Santa Fe, cuando unas fotos aparentemente ordinarias se convierten de repente en piezas de un misterio. La gente no puede evitar preguntarse, ¿qué ocurrió? Y, lo que es más importante, ¿qué mensaje intentaba transmitirnos este famoso personaje a través de esas últimas imágenes? Descubramos la verdad. Una fotografía tomada en Speedway, una tienda de conveniencia Speedway en Santa Fe, Nuevo México, situada el 28 de marzo de 2024, fue el lugar donde se grabó en cámara uno de los últimos momentos de Gene Hackman. Fue un día completamente anodino, no hubo acontecimientos dignos de mención, ni focos, ni indicios de que esta sería una de las últimas ocasiones en las que el mundo vería a una leyenda viva. Alguien que pasaba por allí identificó a Hackman y le hizo una foto con su móvil. A pesar de haber sido tomada sin ningún tipo de planificación previa, la instantánea causó un efecto inmediato y profundo debido al hecho de que capturó un momento en el tiempo. En esta fotografía, Gene Hackman, un actor legendario que en su día dominó el mundo del cine, parece no ser diferente de cualquier otro hombre mayor. Lleva una chaqueta demasiado holgada, pantalones desteñidos y un bastón que le ayuda a caminar más despacio. Hackman aparece en esta fotografía agarrado a una taza de café y a una pequeña tarta de manzana, ambos ejemplos de tentempiés básicos que solían venderse en las tiendas de la época. Los espectadores no le recuerdan caminando con la misma seguridad en sí mismo ni con la misma postura heroica que recuerdan de sus obras de teatro. Hackman se encontraba en la penúltima etapa de su vida, en la que ni su salud ni el tiempo estaban de su parte. La fotografía muestra a un hombre de paso lento y vacilante, hombros caídos y rostro ajado. También ofrece una mirada a una verdad. Hackman se encontraba en la etapa final de su vida. Al mirar esta foto, lo primero que viene a la mente es la sorprendente diferencia entre el Gene Hackman de hoy y el Gene Hackman del pasado. Ya no es el resistente individuo de French Connection que interpretaba los papeles del detective Jimmy, Popeye y Doyle con el mismo nivel de valentía y convicción. Además, no es la figura de Will Money de la película Sin Perdón, que era un tipo que defendía públicamente el honor y la justicia a capa y espada. Hackman, en cambio, aparece como un hombre agotado y anciano que se dedica a una de las actividades más rutinarias, que es comprar bocadillos en una tienda de comestibles. Sin embargo, un examen más detenido pone de manifiesto que esta fotografía capta algo más que un simple acontecimiento banal. Está llena de complejos niveles de significación que tienen que ver con la forma en que el tiempo ha asolado la vida de Hackman y los importantes cambios que se han producido en sus últimos años. A lo largo de toda su carrera, Hackman fue una representación de la fuerza, la resistencia y la capacidad de triunfar sobre la adversidad. Esta fotografía, en cambio, da la impresión de que está débil y frágil, como si hubiera aceptado la realidad de que el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a las figuras más legendarias. Además de ser indicadores de una edad avanzada, el paso lento y las manos temblorosas que se ven en esta fotografía también pueden ser indicativos de problemas de salud muy importantes. Cuando Hackman falleció, a los 94 años, padecía una serie de males típicos de la tercera edad, como Alzheimer y enfermedades cardíacas, todas ellas comprobadas tras su partida. Es otra prueba del deterioro físico que estaba experimentando porque el bastón, que era un elemento de apoyo del que dependía para moverse, estaba presente a su alrededor. Por ello, la fotografía tomada en Speedway se eleva al nivel de solemne recordatorio de la precariedad de la existencia humana, transformada de un hecho cotidiano en algo más. Además, la importancia de la fotografía radica en el hecho de que fue tomada en el interior de una tienda de conveniencia Speedway, lugar al que Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, acudían habitualmente para hacer la compra. La vida que Hackman decidió llevar tras dejar Hollywood se reflejó en el hecho de que este lugar no fuera llamativo ni famoso, sino una zona completamente normal. Desde que Hackman anunció que se retiraba en 2004, él y Betsy han llevado una vida retirada en Santa Fe, alejados del ojo público y del alboroto que se asocia al mundo del espectáculo. Santa Fe les sirvió de refugio seguro, un entorno tranquilo en el que pudieron disfrutar de sus últimos años sin la influencia ni el escrutinio de la población general. Sin embargo, esta decisión de aislarse tuvo efectos imprevistos. Además,
hizo que Ackman y Betsy perdieran progresivamente la conexión con el mundo exterior, a pesar de que protegía a Ackman de las distracciones que conlleva la celebridad, debido a que nadie se percató de la gravedad de su situación hasta que fue demasiado tarde. Este aislamiento se convirtió en un factor que contribuyó a la trágica muerte del individuo. Es evidente que Ackman se siente solo en la fotografía tomada en Speedway por su mirada lejana y su estado de ánimo agotado. En lugar de ser el tipo que antes dominaba la gran pantalla, ahora es una persona mayor que tiene que enfrentarse a los obstáculos que conlleva llevar una vida normal. Cuando uno echa un vistazo a la fotografía que fue tomada en la residencia de Santa Fe que Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa compartían, queda inmediatamente impresionado por una sensación de tranquilidad que recuerda la tranquila existencia que la pareja había construido durante sus últimos años. Bear, su pastor alemán, está de pie junto a Ackman, que sujeta la correa con una mano y juega suavemente con ella. Betsy, que está cómodamente agachada junto a él, apoya la mano en el hombro de otro perro, Nikita, mientras sonríe de forma amable y genuina. El suave sol que brilla en sus mejillas crea una tranquila impresión de lo que parece ser un hermoso día de primavera o verano en el desierto del suroeste de los Estados Unidos de América. La fotografía es una excelente ilustración de la apacible existencia que han elegido llevar. Una vida que dista mucho del glamour y el bullicio de Hollywood y que habían abrazado abiertamente muchos años antes. A primera vista, la fotografía solo parece captar la estrecha relación que existe entre la pareja y sus devotos compañeros caninos, que han sido una parte importante de sus vidas. Ackman tenía en muy alta estima a Bear y Nikita, y los consideraba miembros indispensables de la familia. Tras abandonar el mundo del cine, Ackman solía decir a sus amigos que cuidar de sus perros le proporcionaba una enorme satisfacción y un sentido de la vida. Esto le ayudó a encontrar equilibrio y sentido a su tranquila y solitaria existencia tras abandonar la industria cinematográfica. Por otra parte, si se estudia más de cerca, no se puede dejar de notar la ausencia de otra figura entrañable, Senna, una kelpie australiana a la que la pareja apreciaba mucho. Vecinos y amigos íntimos de Senna han afirmado que compartía una conexión única con Betsy, mucho más poderosa que la que compartía con Oso o Nikita. Es bastante improbable que la ausencia de Senna en esta fotografía sea una mera coincidencia. Más bien, puede haber sido un precursor de los tristes acontecimientos que tendrían lugar en el futuro. No fue hasta después del 26 de febrero de 2025 cuando la desgarradora verdad relativa a las muertes del matrimonio Ackman y de Senna se hizo repentinamente de dominio público, al entrar en la propiedad de los Ackman en respuesta a un informe realizado por un trabajador de mantenimiento. Las fuerzas del orden y el personal de emergencia se encontraron con un trágico escenario. No solo tuvieron que lidiar con las horribles y solitarias muertes de Gene y Betsy, sino también con el gravísimo estado en que se encontraba Senna. El cadáver de Senna, extremadamente demacrada y deshidratada, fue descubierto dentro de la casa, no muy lejos del cuerpo de Betsy, según los informes preliminares de los investigadores y los grupos que defienden el bienestar de los animales. La muerte de Senna se debió a una prolongada escasez de comida y agua, consecuencia de haber estado desatendida durante mucho tiempo. Al mismo tiempo que los otros dos perros, Bear y Nikita, pudieron vivir en el exterior, el público quedó perplejo y surgieron muchas dudas sobre el motivo de la muerte de Senna. Es posible que se tratara de un accidente, un suceso imprevisto que ocurrió en tristes circunstancias, o proporcionó indicios sobre factores más profundos e inquietantes que condujeron a la tragedia. Las fuerzas del orden, incluida la Oficina Federal de Investigación, llevaron a cabo exhaustivas investigaciones a raíz de estas consultas, debido a la gran relevancia del caso por la condición de famoso de Ackman. Según los registros oficiales que se hicieron públicos posteriormente, el estudio completo de la necropsia que se realizó a Senna reveló indicadores inesperados relacionados con su salud y el tratamiento que recibió antes de fallecer. Su cuerpo mostraba signos evidentes de un largo periodo de inanición que duró semanas o quizá meses. Los resultados de los exámenes realizados en los intestinos y el estómago de Senna mostraron que no había consumido ningún alimento durante al menos una semana antes de su fallecimiento, en contraste directo con la percepción pública de Gene Hackman y Betsy como padres de mascotas amables y devotos. Esto fue una completa sorpresa. A raíz de este hallazgo, han surgido intensas discusiones y polémicas hipótesis sobre la verdadera razón del fallecimiento de Senna, debido al hecho de que la pareja estaba experimentando graves problemas de salud en sus últimos años. Hubo quien sospechó que Senna había sido olvidada por completo. El hecho de que Ackman estuviera supuestamente luchando contra la enfermedad de Alzheimer en ese momento,
mientras que Betsy también se enfrentaba a graves problemas de salud. Fue mencionado por los partidarios de esta idea. Esta teoría, aunque trágica, presentaba una perspectiva más comprensiva de los hechos ocurridos. Sugería que su abandono de Senna fue accidental y estuvo motivado por la disminución de sus capacidades mentales y físicas. Por otro lado, surgió otro argumento, que sugería que el fallecimiento de Senna no fue el resultado de un trágico accidente, sino que más bien podría estar relacionado con el deterioro del estado mental de Betsy. En los últimos días de su vida, Betsy mostraba síntomas de tristeza aguda y paranoia, y algunos de sus amigos más íntimos daban la impresión de que se había ido aislando cada vez más. ¿Es posible que el deterioro de su salud mental le hiciera descuidar a Senna? Esta cuestión no ha sido respondida. Tras llevar a cabo una exhaustiva investigación, la Oficina Federal de Investigación no encontró pruebas de ninguna acción ilegal relacionada con el fallecimiento de Senna. Al final, llegaron a la conclusión de que su muerte fue la lamentable consecuencia de una cadena de sucesos desafortunados, que incluían vejez, enfermedad y circunstancias que no se podían haber evitado. A pesar de ello, el público sigue dudando y las discusiones continúan, lo que echa por tierra la tranquila imagen de Ackman y Betsy con Oso y Nikita de hace varios años. Lo que antes era una instantánea sencilla y apacible sirve ahora de metáfora, como recordatorio de que incluso las vidas que parecen más ideales y plácidas pueden contener peligros latentes y tragedias capaces de estallar espontáneamente sin previo aviso. El hecho de que Senna no aparezca en la fotografía es un presagio de su trágico destino, así como del posterior dolor de la familia Ackman. Es una consecuencia involuntaria de la toma. En retrospectiva, un momento de tranquilidad se ha transformado en un desgarrador recordatorio de la fugacidad, la soledad y la fragilidad inherentes a la vida. La fotografía tomada en el restaurante. La imagen que muestra un entorno sereno y un retiro de la atención pública. La tercera fotografía fue tomada el 28 de marzo de 2024, no mucho después del breve incidente ocurrido en la gasolinera Speedway. En ella aparecen Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, haciendo una parada en un pequeño restaurante enclavado en las tranquilas calles de Santa Fe. Se trataba de un humilde café local, en contraste con los opulentos negocios que visitaban los famosos de Hollywood. Servía comida sencilla, como sopas picantes, hamburguesas y sustanciosos guisos locales con chiles verdes. Era una cocina sin pretensiones y conectada con la vida ordinaria de la gente que vivía en Nuevo México. Fue un transeúnte local quien tomó esta fotografía de la pareja de ancianos entrando en el restaurante. No hubo preparación ni intervención, ni tampoco paparazzi ni ajetreo de fondo. Fue un momento tranquilo y hermoso, pero visto desde la perspectiva de lo que estaba a punto de ocurrir en un futuro próximo para la pareja, tuvo un significado considerable. Si se observa la fotografía con detenimiento, resulta evidente que existe un contraste dramático entre la existencia actual de Ackman y la idea convencional de lo que significa ser famoso como estrella de cine. Ackman, un hombre al que antes se veía paseando por ostentosas alfombras rojas y recibiendo grandes ovaciones de multitudes de todo el mundo, ahora hace su aparición en un establecimiento de comida que es sencillo y humilde. Lo único que queda de su antigua celebridad y dinero es el hecho de que camina despacio junto a su mujer. Ackman camina dentro del restaurante de forma sigilosa mientras lleva un jersey anticuado y una gorra de béisbol que ha perdido su color. También utiliza un bastón para ayudarse a caminar. La sutil iluminación amarilla, las sencillas mesas de madera y la presencia de algunos clientes del local, que parecían no percatarse de su presencia, generaban un aura de tranquilidad. Betsy, conocida por su carácter comedido, le condujo a un asiento que le resultaba demasiado familiar sin hacer grandes aspavientos ni adoptar ningún comportamiento especialmente destacable. El contraste entre el elevado estatus de estrella de Ackman y esta sencillez solo sirve para amplificar el sentimiento de aislamiento y quizá incluso de pena que está presente en este momento. Una característica de la fotografía que llama la atención es la interacción, o más exactamente, la falta de compromiso, que se produce entre Ackman y Betsy. A pesar de que están sentados uno frente al otro en una mesita, no muestran los típicos signos de calidez, como sonrisas, gestos de caricia o expresiones compartidas de placer, que uno podría esperar de una pareja que lleva décadas junta. Es posible que la instantánea capte la distancia pacífica y emocional que deseaban tener a lo largo de sus años de vejez. Podría ser un reflejo de la vida que esperaban vivir. Por otro lado, también hace una referencia velada a un vacío emocional. Se trata de una señal temprana de aislamiento, incluso en el contexto de un matrimonio que parecía perfecto, o, a un nivel más profundo,
parece implicar una relación no declarada en la que Betsy ejercía una influencia silenciosa sobre la vida de Ackman. Como sugirieron varios de sus amigos y familiares tras su fallecimiento, se rumoreaba que Betsy había ejercido una gran influencia sobre la vida de Ackman durante sus últimos años, según varias fuentes fiables. Mencionaron que era ella quien tomaba las decisiones sobre los viajes de Ackman, la gente con la que se relacionaba e incluso sus rutinas diarias. Teniendo todo esto en cuenta, es imposible no preguntarse si Ackman hizo de este sencillo almuerzo una decisión personal o si fue simplemente un componente más de la cuidada existencia de Betsy para él. Es posible que a Ackman no le importara que ella hiciera los preparativos, tal vez se había acostumbrado a ellos. Por otra parte, es posible que él hubiera perdido progresivamente la voluntad de luchar contra las decisiones que ella tomaba a su lado. La incertidumbre que rodea esta dinámica refuerza aún más el inquietante atractivo de la fotografía. Más allá de estas tensiones humanas, la escena en la que se ve a Ackman y Betsy sentados juntos en silencio con tanta sencillez tiene un mayor peso simbólico. Es una representación de la soledad que suele acompañar al renombre en la vejez. A pesar de que Ackman eligió Santa Fe como lugar para refugiarse de la mirada pública, es posible que esta elección contribuyera a su aislamiento. Los viejos conocidos perdieron importancia, los compañeros de trabajo se alejaron y Betsy fue la única persona que permaneció a su lado. A pesar de que tal vez fuera esto lo que Ackman buscaba, una existencia tranquila después de las presiones de Hollywood, también crea una imagen melancólica de una gran celebridad que vive en una tranquila oscuridad, sin visitas, sin alboroto y sin admiradores que le adoren. En este caso concreto, el precio de la intimidad fue el enorme peso de la soledad. Es un recordatorio agridulce de que incluso los momentos más pacíficos y encantadores de la vida pueden contener dificultades y tragedias invisibles. Y esta foto, con su apariencia discreta y serena, se erige ahora como un recordatorio de ello. En particular, es un reflejo devastador de la fugacidad de la vida, el aislamiento que conlleva la celebridad y la precariedad de los lazos humanos, sobre todo en los últimos años de nuestra presencia en la Tierra. La foto de Gene Hackman y sus 3 hijos, Christopher, Elizabeth y Leslie sonriendo y posando para la cámara durante una excursión de esquí parece el recuerdo sencillo y alegre de una familia muy conocida. Sin embargo, tras la superficie se esconde una historia mucho más intrincada y conmovedora. Esta rara fotografía, que fue tomada a mediados de los años 80, retrata a Ackman en un estado de verdadera tranquilidad y placer con sus hijos, sobre todo después de su turbulento divorcio de su primera esposa. En la fotografía, Ackman aparece entre sus hijos, con una sonrisa amplia y natural y unos ojos brillantes que desprenden alegría. Esta imagen dista mucho de los papeles severos y gélidos que suele representar en la gran pantalla. Por otra parte, un examen más profundo de este momento aparentemente alegre descubre un contraste angustioso con los entresijos de la vida personal de Ackman, caracterizada por sentimientos de aislamiento y conexiones rotas con su familia. A pesar de su celebridad y su éxito, Ackman confesó abiertamente que su brillante carrera cinematográfica le había hecho distanciarse de su familia, especialmente de su relación con Christopher, su hijo mayor. Ackman ha expresado su profundo pesar por no haber dedicado más tiempo y atención a sus hijos en las pocas entrevistas que ha concedido, a pesar de que Hollywood le había otorgado todo, incluida la riqueza, la fama y la aclamación. Se dio cuenta de que también le había privado de las cosas más valiosas que un padre debe atesorar, como vincularse a su familia, estar cerca de ellos y pasar tiempo con sus hijos. La tensa conexión que existía entre Ackman y su hijo Christopher es posiblemente el ejemplo más ilustrativo de la angustia emocional que Ackman afrontó en silencio con respecto a su familia. A pesar de que Christopher aparece sonriente junto a su padre en la fotografía, existía entre ambos una importante distancia emocional difícil de curar. Christopher solo tuvo apariciones públicas esporádicas con su padre y, más adelante en su vida, desapareció por completo de la esfera de influencia personal de Ackman. Tras el fallecimiento de Ackman en febrero de 2025, Christopher permaneció completamente mudo ante los medios de comunicación y el público en general, y no emitió ninguna palabra ni homenaje a su célebre padre. La considerable brecha emocional que existía entre ellos se hizo más evidente por su silencio que por sus palabras, además de evocar preocupaciones más profundas sobre las inexplicables circunstancias que rodearon la muerte de Ackman. La fotografía, que a primera vista parece retratar el placer de la familia, también suscita indagaciones más profundas. Cuando Ackman y su esposa Betsy fueron descubiertos muertos en su casa, uno de los aspectos más polémicos fue el hecho de que ninguno de los 3 hijos de Ackman, Christopher, Elizabeth o Leslie,
se hubiera percatado de su prolongada ausencia. Este fue uno de los factores que causaron mayor controversia. A lo largo de varias semanas, ninguno de los tres individuos notó nada fuera de lo normal, lo que dio lugar a importantes indagaciones sobre la auténtica naturaleza de sus vínculos familiares. Ya no había comunicación regular entre el padre y sus hijos, puesto que el vínculo entre ellos se había vuelto tan gélido. Se afirma que el testamento de Ackman sufrió una modificación inesperada justo antes de su fallecimiento, lo que avivó aún más las dudas existentes. La Oficina Federal de Investigación y las autoridades locales de Santa Fe iniciaron una investigación oficial sobre las cuestionables revisiones. Las modificaciones contenían disposiciones extremadamente singulares y divergentes de los objetivos previos de Ackman, que se hicieron públicos. Varias fuentes de la investigación llegaron a afirmar que uno de sus tres hijos podría haber estado implicado o haber tenido alguna influencia en el proceso de modificación de las disposiciones del testamento. En el transcurso de los últimos días de Ackman, los interrogatorios realizados por separado a Christopher, Elizabeth y Leslie revelaron historias contradictorias, que aumentaron el desconcierto e insinuaron un profundo descontento o quizá una colisión de intereses entre los hijos de Ackman. Solo en años posteriores se puso de manifiesto el gran abismo que existía entre Ackman y sus hijos, a pesar de que la fotografía de la distribución parecía una imagen de perfección. Las exigencias de Hollywood y la búsqueda del éxito laboral habían hecho que Ackman se distanciara de su familia. Como resultado, fue incapaz de establecer una conexión con sus hijos que pudiera considerarse duradera, en particular con Christopher. Investigadores del campo de la psicología han determinado que el distanciamiento emocional de Christopher con su padre se debió muy probablemente a que no tuvo una presencia significativa de una figura paterna durante sus años de formación. Estas profundas heridas psicológicas pueden haber sido producidas por la falta de conexión entre Christopher y su padre, que hizo que Christopher se sintiera distante y apático hacia su padre incluso cuando Ackman se hizo mayor. Christopher eligió el silencio como forma de expresar sus sentimientos, o quizá como un callado reproche hacia el padre que había estado ausente durante los momentos más cruciales de su vida. El abismo emocional empezó a hacerse tan grande que ni siquiera el solitario fallecimiento de Ackman logró suscitar una respuesta por parte de Christopher. El padre de Christopher había estado ausente durante los momentos más cruciales de su vida. Una fotografía tomada por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. No es la tranquilidad o la solemnidad de la fotografía lo que la hace destacar entre las últimas fotos de Gene Hackman tan reconocidas. Más bien, es el hecho de que represente un punto de inflexión significativo en su vida lo que la hace sobresalir. Ackman aparece en este retrato como un joven soldado, vestido con el uniforme del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Esta fotografía es algo más que una instantánea en el tiempo. Representa un hito clave. Un comienzo humilde pero decidido que desempeñó un papel vital en el desarrollo de la personalidad de Ackman e hizo posible que se embarcara en una distinguida carrera. Ackman nació en un hogar infeliz, por lo que experimentó dificultades emocionales y psicológicas a una edad temprana. Creía que su familia era incapaz de ofrecerle la estabilidad y el propósito que buscaba, por lo que tomó la decisión de alistarse en el Cuerpo de Marines siendo tan joven. El mundo se encontraba entonces en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que era muy caótico y complicado. En su calidad de operador de radio, Ackman fue enviado a puntos calientes geopolíticos como China, Japón y Hawái, todos ellos todavía muy afectados por las reverberaciones de la guerra. Como resultado de su participación, se formó un joven disciplinado, motivado y resistente debido a su participación en importantes misiones en estos lugares. Más tarde, estas características demostrarían ser los cimientos sobre los que se construyó su carrera en la pantalla de Hollywood. En cuanto el lector echa un vistazo a la fotografía de Ackman vestido con su uniforme del Cuerpo de Marines, lo primero que llama su atención es la determinación y la fuerza que emanan de él. Su mirada es firme y llena de confianza. Refleja el impulso interior de un joven que había dejado atrás a su familia para emprender un viaje que era a la vez duro y esperanzador por las oportunidades que presentaba. En lugar del aspecto desgastado y débil que tenía en sus últimos años, encontramos a Ackman rebosante de la vitalidad, las ideas y las aspiraciones juveniles que poseía. Hay un contraste sorprendente entre esta imagen y los últimos recuerdos que el público tiene de Ackman en sus últimos años. En las fotografías tomadas en la tienda Speedway o en el restaurante Santa Fe puede verse a un Ackman anciano, ralentizado por la edad, caminando con ayuda y emanando un aire de fragilidad. En comparación,
La fotografía tomada por el cuerpo de marines muestra a un joven soldado poderoso y erguido, que destila confianza y tiene control sobre su futuro. Este contraste no solo se refiere a la edad y al aspecto físico, sino que también refleja la tremenda diferencia de espíritu que existe entre él y la forma en que la vida le ha ido moldeando durante cada etapa. Esta toma militar tiene un profundo valor simbólico a un nivel más profundo, y sirve como recordatorio convincente de que toda leyenda, independientemente de lo grande que sea, comienza con momentos sencillos y anodinos. No fue en el lugar de nacimiento de Gene Hackman donde se convirtió en una superestrella de Hollywood o en un icono cinematográfico. Al principio de su vida adulta, era un joven soldado desconocido para el mundo, se enfrentó a obstáculos y a la incertidumbre en un mundo inestable. Sus experiencias como marine en los años posteriores a la guerra le inculcaron un sentido de la disciplina, decisión, resistencia y fuerza silenciosa, atributos que resultaron esenciales para su peculiar estilo interpretativo y su éxito en Hollywood. Muchos críticos y comentaristas de cine han señalado que el tiempo que Hackman pasó en el ejército tuvo un impacto significativo en su comprensión de la naturaleza humana, su habilidad para gestionar sus emociones y su capacidad para expresar sinceridad en sus interpretaciones. En muchos casos, los papeles a los que dio vida en la gran pantalla reflejaban el espíritu del joven marine que había sido en el pasado. Estos papeles eran duros, decididos e incluso descarnados, pero siempre estaban cargados de una profunda complejidad emocional. Su experiencia militar ha influido notablemente en su técnica interpretativa, como demuestra el hecho de que haya interpretado a personajes como Papa Doll en The French Connection y Little Bill Daggett en Sin Perdón. La imagen de Hackman cuando era un joven marine no es solo un vestigio de su pasado lejano, sino más bien una vívida representación del viaje que ha emprendido dentro de sí mismo. Representa la progresión de un adolescente anónimo que buscaba un propósito a un tipo experimentado y autosuficiente que acabó convirtiéndose en una leyenda del cine venerada en todo el mundo. Es en esta fotografía donde vemos a Gene Hackman en su forma más auténtica, antes de que la influencia de la fama, la riqueza y el paso del tiempo alteraran la trayectoria de su vida. Esta instantánea no solo consigue captar un momento histórico importante en la vida de Hackman, sino que también permite vislumbrar la esencia de su personalidad. Sirve para recordar que el viaje de una leyenda se basa en momentos de dificultad, determinación y progreso, y que bajo el pulido barniz del éxito de Hollywood se esconde la humanidad cruda y sin filtros de un tipo que comenzó su camino de la forma más humilde que nadie pueda imaginar. Misterio inexplicable. La terrible e inexplicable muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, ha suscitado un gran interés entre el público en general y los medios de comunicación. Pasaron muchas semanas antes de que se descubriera la horrible realidad de que la pareja había fallecido repentinamente y que lo había hecho en plena reclusión dentro de su casa de Santa Fe. A raíz de ello han surgido multitud de inquietudes que han arrojado luz sobre la tranquila y problemática existencia que el icónico héroe del cine pasó en sus últimos años. Los estudios médicos indican que Hackman padecía Alzheimer grave, mientras que se demostró que Betsy falleció a causa del síndrome del hantavirus. Por otra parte, a pesar de que la investigación médica parecía haber concluido, surgieron una serie de nuevas inquietudes que hicieron que el público en general se cuestionara los aspectos no revelados que rodearon sus muertes. Elizabeth Hackman, la segunda hija de Gene, fue quien hizo el descubrimiento más significativo. Informó a las autoridades de sus preocupaciones y sugirió que la muerte de su padre podría haber sido consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono. Elizabeth dijo que su padre se había quejado de falta de aire y mareos con regularidad en las pocas charlas que habían mantenido antes de fallecer. Sospechaba que estos síntomas podían ser indicadores de una intoxicación silenciosa por gas en el hogar. Elizabeth compartió esta información con su padre, a pesar de ser inesperada. Esta idea llamó la atención de los investigadores debido a la validez científica de la teoría y al hecho de que la casa llevaba mucho tiempo en ese estado. Los investigadores llevaron a cabo una investigación medioambiental exhaustiva lo antes posible. Según las conclusiones preliminares, no había indicios sustanciales de una fuga de gas lo bastante grave. No obstante, la idea de Elizabeth no se descartó por completo, ya que las investigaciones posteriores indicaron indicios de degradación en los sistemas de gas y calefacción de la casa durante el curso de la investigación. Esto planteó la idea de que la salud de Hackman y Betsy podría haberse deteriorado de forma constante a lo largo del tiempo como resultado de una exposición prolongada a bajas cantidades de gas peligroso, lo que finalmente contribuyó a sus terribles y solitarias muertes. La situación se enredó aún más cuando Leslie, la hija menor de Hackman,
presentó alegaciones controvertidas. Estas alegaciones hicieron que la historia se enredara aún más. Leslie era la principal beneficiaria del testamento actualizado de Ackman, que había sido modificado justo antes de su muerte. Fue una revelación chocante para familiares y amigos, sobre todo teniendo en cuenta la tensa relación que existía entre Leslie y su padre en el pasado. Los testimonios de Leslie, que se presentaron a lo largo de la investigación, se oponían directamente a los de Elizabeth y Christopher, lo que aumentó aún más las sospechas sobre las circunstancias que rodeaban el extraño legado. Leslie declaró que, a lo largo de sus últimos días, su padre mostró signos de ansiedad y paranoia, expresando temores con frecuencia. Estas afirmaciones dieron una imagen sombría y confusa de los últimos días de Ackman, lo que no solo dificultó la comprensión de la investigación, sino que la complicó. Por otra parte, cuando los detectives compararon las declaraciones de Leslie con la información facilitada por los vecinos, descubrieron que no había pruebas que corroboraran la existencia de individuos sospechosos o de peligros. Ante esto, no quedó claro si las afirmaciones de Leslie eran reales o si se habían hecho con la intención de ocultar otras motivaciones. Mientras todo sucedía, Christopher, el hijo mayor de Ackman, guardó absoluto silencio y se negó a colaborar plenamente en la investigación, lo que alimentó aún más el escepticismo de la opinión pública. A raíz del comportamiento frío y distante de Christopher, mucha gente empezó a preguntarse si sabía o no más de lo que contaba. Es posible que, al guardar silencio, intentara ocultar información importante que podría alterar la narración del caso. La importancia de las circunstancias medioambientales fue otro de los principales argumentos que se abordaron tras sus muertes para explicar lo sucedido. Aunque Santa Fe es conocida por su entorno árido, también lo es por tener una elevada actividad de roedores, lo que concuerda con la enfermedad por hantavirus que contrajo Betsy. Por otro lado, se plantearon dudas sobre si el modo de vida aislado de la pareja y el estado de su residencia contribuyeron o no a acelerar los acontecimientos. Era posible que su aislamiento, así como la falta de familiares cercanos o cuidadores, tuvieran algo que ver en la rápida pérdida de su salud. Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que Ackman luchaba contra una enfermedad de Alzheimer avanzada y era incapaz de cuidar de sí mismo. A pesar de que la investigación ha concluido y se ha determinado que la muerte se produjo por causas naturales, el público en general sigue haciéndose preguntas sin respuesta. Aunque se ha determinado que la enfermedad y el aislamiento fueron las causas del fallecimiento de Ackman, aún quedan lagunas sin resolver y misterios que quizás solo comprendan por completo quienes estuvieron más cerca de él. Las circunstancias que rodean este caso nos recuerdan la precariedad de la vejez y los efectos del aislamiento. Además, arroja luz sobre las complicadas e inesperadas realidades que existen tras las puertas cerradas, incluso para personas públicas influyentes. Gene Hackman, que en su día fue un gigante del cine y era querido en todo el mundo, falleció rodeado de misterio y de un sinfín de conjeturas. Su muerte fue un final devastador y una fuerte advertencia sobre las terribles repercusiones de estar solo y guardar secretos a los demás. No se trata simplemente de la narración de un gran actor que agoniza en soledad, a través de la extraña muerte y las aterradoras imágenes finales de Gene Hackman. Es más bien un conmovedor recordatorio de la fragilidad de la vejez, de las tensiones que pueden surgir en el seno de las familias y del lado más oscuro de la fama. Es posible que bajo la cegadora luz de los focos se escondan sombras ocultas, algo que nadie podía esperar. Tengo curiosidad por conocer su opinión sobre estas inquietantes imágenes. ¿Es cierto que la historia de la muerte de Hackman se ha resuelto por completo, o hay otros misterios que esperan ser desvelados? En la sección de comentarios, por favor, comparte tus ideas. Por favor, asegúrate de darle a me gusta a nuestros próximos y atractivos vídeos. Suscríbete a nuestro canal y activa las alertas para no perderte ninguno de ellos. Le agradezco que nos haya visto y espero volver a verle pronto.